Buenos días, hermanos. Amén. Los saludamos en el bendito nombre del Señor. Igualmente saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la más cordial bienvenida a este servicio dominical, hoy 25 de agosto del 2024. Una fecha muy especial para nuestra iglesia. Tenemos un corazón grande, aunque la iglesia todavía es pequeña, sentimos un gran agradecimiento al Señor porque la obra sigue en pie. Muchas personas han venido, muchas han tenido que partir a otros lugares, pero siempre la semilla ha sido sembrada. Gloria a Dios. Amén. 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 Bien, en esta mañana que nos regocijamos acá todos los hermanos juntos en armonía, como dice la palabra, no dejen de congregarse. Y estemos puntuales, démosle el primer lugar a nuestro Dios. Exhortamos a que eso sea siempre nuestro tenor para cada domingo. Cada domingo al despertar decir, tengo que estar a la hora para alabar al Señor, para glorificar su bendito nombre. Bien, hoy tenemos en la primera alabanza, paz en la tormenta. ¿Quién no ha tenido problemas en la vida? El transcurso de estos 22 años ha habido muchas cosas también en nuestra congregación. Hemos tenido que salir adelante de todas ellas. Últimamente también hemos atravesado momentos difíciles en la iglesia. Enfermedad de nuestro pastor. Sin embargo, en medio de esa tormenta, el Señor ha sido nuestro guía y ha manifestado su gran poder, sus maravillas. Eternamente agradecida a Dios por todas las cosas que Él ha hecho y hará por esta iglesia. Señor, bendice tú esta congregación, haz que siga adelante y que nada la haga parar, como ha sido nuestra consigna. Pese a enfermedades, la iglesia nunca dejó de trabajar para el Señor cada domingo. Así es, amigos, personas que nos ven. El Señor bendice la obra y hay que servirle y trabajarle pese a cualquier circunstancia. Además que hemos aprendido una cosa maravillosa, que en medio de la tormenta Dios nos da la paz. Dios nos da la confianza en Él. Glorificado sea su bendito nombre. Bien, amén. Hermanitos, vamos a alabar a nuestro Señor con paz en la tormenta. ¿Nos acompaña? Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.
lloras por las veces que intentaste. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la tormenta. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Manuel Chupaca los saluda hoy que celebramos nuestro 22º aniversario, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven cada domingo en nuestras redes sociales. La prédica de este domingo especial titula Hacedores de la Palabra, el verdadero discipulado. Vivimos en un mundo que está lleno de distracciones y estamos siendo constantemente bombardeados por todo tipo de información. Y en este mundo pues actualizado, todos tienen algo que decir, y nosotros hasta en cierto punto tenemos cierto compromiso a escuchar lo que las personas dicen. Pero como cristianos, no solamente vamos a escuchar pues lo que el mundo nos dice, y claro que hay que escucharlo con atención y cuidado, sino que estamos llamados a escuchar principalmente y de manera muy importante la palabra de Dios. Santiago, quien era hermano de Jesús, nos desafía en la carta que él escribió a vivir una fe que sea auténtica y práctica. ¿Qué quiere decir esto? Una fe que se refleje en nuestras acciones y nuestras actividades cotidianas.
vamos a revisar cómo es que nosotros, si queremos ser verdaderos discípulos, debemos actuar conforme a la palabra, reflejando la pureza del Evangelio en nuestras vidas. Para ir entrando en contexto, vamos a dar una ilustración. Imagínate a un agricultor que tiene que preparar el campo para poder hacer el sembrado. Va a pasar horas arando la tierra, quitando las piedras, retirando las malas hierbas, asegurándose de que el suelo esté completamente listo, preparado, para que él pueda sembrar las semillas. Luego, coloca las semillas ahí en el terreno, con mucho cuidado, y va a tener que esperar a que ese cultivo desarrolle para luego obtener la cosecha. Pero ahora imagina si este agricultor, después de todo ese arduo trabajo, dedicado trabajo inicial para la siembra de su terreno, simplemente se sienta y descuida completamente el terreno. No lo cultiva, no quita las malas hierbas, dejando que estas malas hierbas crezcan y ahoguen su cultivo. ¿Qué tipo de cosecha va a esperar obtener este agricultor que descuidó su sembrado y no cultivó adecuadamente su terreno? Obviamente que no va a obtener el resultado que esperaba. La cosecha puede llegar a perderse. De la misma manera, en el libro de Santiago, la palabra nos está diciendo que tenemos que preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. No basta solamente con escuchar la palabra. Debemos permitir que esa palabra eche raíces dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, unas raíces profundas para que sí esa palabra pueda dar frutos en nuestra vida. Si solamente escuchamos la palabra sin actuar, somos como ese agricultor que no cuida su campo. La palabra de Dios debe transformarnos y esta transformación debe evidenciarse en cada aspecto de nuestras vidas, reflejando la fe que estamos profesando en Cristo Jesús. Esto nos está diciendo entonces que como creyentes tenemos que vivir una fe activa, no una fe teórica. Y esto es esencial para reflejar el verdadero evangelio de la salvación a las personas que nos ven. Una fe que se limita solamente a un aspecto intelectual, es decir, que tú te aprendas versículos nada más, o que te aprendas de repente teorías teológicas, va a perder su poder transformador. ¿Por qué? Jesús nos está llamando a que nosotros seamos creyentes, pero hacedores de la palabra, no solamente oidores o lectores de la palabra. Esto significa, hermanos, que nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, en muchos aspectos, como amar al prójimo, ser generosos, buscar justicia, mantenernos firmes en medio de las pruebas, dificultades, enfermedad. Solo a través de una fe viva y una fe que se practica, nosotros podemos impactar positivamente en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean, demostrando así la autenticidad de nuestra relación o de nuestra comunión con Dios. Ahora entonces, ¿cómo podemos ser verdaderos discípulos de Cristo? Santiago nos muestra en su carta, en el primer capítulo, varios aspectos al respecto y deja bien claro el camino que debe llevar el creyente. Vamos a revisarlo en 3 lecciones en esta mañana. La primera lección, escuchar con atención y humildad. Por favor, hermanos, vayamos a nuestras Biblias, a Santiago, capítulo 1, y revisemos los versículos del 19 al 21. La palabra de Dios nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. Este pasaje comienza con este llamado en el cual Santiago escribe pronto para oír, destacando la importancia de una escucha que sea atenta y perceptiva. Escuchar cuidadosamente lo que está a nuestro alrededor, lo que nos dice. La prontitud para escuchar implica humildad y una disposición para aprender. En lugar de estar imponiendo nuestras opiniones, nuestros criterios, o de repente de reaccionar impulsivamente, o estar criticando de repente sin haber meditado bien las cosas. Y complementa esta idea aquí Santiago al decir que tenemos que ser tardos para hablar, lo cual nos está instando a qué, o nos está recomendando a que debemos reflexionar en la cosa que vamos a responder o en las cosas que vamos a decir. A veces de repente tú tienes discusión con un familiar o con un hermano en la fe y al toque empiezas a decirle, a reclamarle una que otra cosa sin antes haber analizado todo el cuadro o haber analizado la situación o el contexto en la cual se ha desarrollado algún tipo de problema, crisis o situación. Incluso hasta en situaciones sencillas muchas veces nosotros tenemos ese impulso a estar discutiendo con alguien. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay que reconocer que nuestras palabras tienen el poder tanto para construir como también para destruir. Finalmente, cuando aquí en esta palabra, en este versículo nos está diciendo que tenemos que ser incluso tardos para airarse, es decir, que no debemos molestarnos o enojarnos muy rápido, eso significa, se está subrayando la necesidad de controlar nuestras emociones, especialmente el enojo, la ira o la cólera, como le dicen comúnmente, que a menudo va a conducirnos a tomar decisiones o a cometer acciones que son injustas. Por eso es que Santiago en esta carta nos está haciendo recordar que la ira humana no produce las acciones que le agrada a Dios. Si te molestas y cometes algún error, eso obviamente no es de Dios. Por eso tenemos que despojarnos de ¿qué? Acá dice Santiago cómo es que tenemos que evitar molestarnos rápido. Tenemos que despojarnos de toda inmundicia y toda abundancia de malicia, nos dice en este versículo. Es decir, tenemos que quitar todo lo que contamina nuestra vida espiritual. Y esto nos va a llevar a un proceso de purificación que nos va a preparar, ¿para qué? Para recibir con mansedumbre, es decir, para recibir con sabiduría y con humildad la palabra que viene de Dios. Y esta palabra de Dios, cuando es recibida con humildad y también es recibida con obediencia, va a tener el poder para poder transformar nuestras vidas y, si tú no eres creyente, para que puedas salvar tu alma. Santiago entonces nos está enseñando a vivir con una actitud de escucha atenta, a controlar nuestras palabras, a controlar nuestras emociones y permitir que la palabra de Dios pueda moldear nuestro corazón para así también guiar nuestro comportamiento, nuestro carácter, pensamientos y decisiones. Una segunda lección, y esta es la central, es la siguiente: ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Ahora continuemos en la lectura con Santiago 1, versículos 22 al 25. La palabra de Dios nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el de la libertad, y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Y
de este versículo vamos a desprender unas 3 sublecciones que lo vamos a ver. Para empezar, que es muy importante saber lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es que es necesario, y el pastor, y muchas veces has escuchado también en artículos, o has visto tus mensajes en las redes sociales, la importancia de la lectura diaria de la palabra. Pero aparte de lectura, es mucho más importante que la lectura, obedecerla. La eficacia, por ejemplo, de nuestro estudio bíblico, de repente tú estudias la Biblia, no solamente leas, sino estudias, la analizas, digamos 3 veces por semana, espero que sea así. Puede medirse, ¿saben cómo puede medirse la efectividad de tu estudio bíblico? En tu conducta y en tus actitudes que estén reflejando la obra de Dios en tu vida. Ahora, ¿cómo analizamos esto? Hazte tú esta pregunta. ¿Pones en práctica lo que estás estudiando o leyendo en la Biblia? Y es que este pasaje de Santiago 1, del 22 al 25, va a ser para nosotros una poderosa exhortación para vivir una vida cristiana que sea auténtica y práctica. Santiago entonces nos está desafiando a ser no solamente oidores, escuchadores o lectores, sino hacedores, poner en práctica, a obedecer lo que está en la palabra de Dios. Y este llamado va a resonar profundamente en nuestra vida diaria, ya que nos va a estar indicando a aplicar las enseñanzas de la Escritura en cada aspecto de nuestra existencia. Y en este sentido, vamos a revisar cómo es que la palabra nos está invitando a desarrollar en nuestras vidas una fe activa, cómo evitar una autodecepción, o sea, decepcionarte de ti mismo, y cómo experimentar una verdadera bendición como producto de tu obediencia a Dios. Un primer aspecto que tenemos que recalcar es el siguiente, que nos está diciendo acá la palabra, que tenemos que ser hacedores y no solamente oidores. Y aquí el versículo 22 nos lanza directo una flecha a nuestro corazón y dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Te está diciendo la palabra. O sea, si tú solamente lees la palabra, si tú escuchas el sermón el domingo, pero no pones en práctica lo que te está diciendo la palabra, te estás engañando solito. Y aquí entonces Santiago nos está indicando pues la importancia de no limitar nuestra fe solamente a una escucha o a una lectura pasiva de la palabra de Dios. Ahora, escuchar o leer la palabra es muy importante, pero no es suficiente. Es fácil caer en una trampa de pensar que si vienes a la iglesia, bacán, está tu vida cristiana. Que si lees la Biblia, bacán tu vida cristiana. Que si lees en tu Facebook o Instagram versículos, bacán tu vida cristiana. O que si lees o ves los videos de tal o tal pastor, o ves los videos de Cosmos Bíblico y lo compartes, bacán tu vida cristiana, con eso cumpliste. No, no es suficiente. Porque si no aplicamos lo que aprendemos, si no aplicamos lo que escuchamos de la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdadera fe se demuestra en acción. Ser hacedores de la palabra entonces implica a poner los principios bíblicos en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestras conductas diarias. Es un llamado a vivir conforme a lo que creemos, dejando que la palabra guíe cada una de las cosas en nuestra vida diaria. Nos lleva esto a un segundo aspecto, la autodecepción. En Santiago 1, continúa en los versículos 23 y 24 dando este mensaje, diciendo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta persona, este hombre o mujer, es semejante al hombre que se mira en un espejo, que mira su rostro natural en un espejo.
pero él se mira a sí mismo y luego se va. Y luego se olvida cómo era. A ver, ¿qué cosa habrá querido decir aquí Santiago? El espejo aquí representa la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos o escuchamos la palabra de Dios, la Biblia, nos muestra acerca de cómo somos nosotros mismos. La Biblia va a mostrarte cuáles son tus virtudes, qué cosa haces bien, pero también te va a mostrar tus faltas y las áreas de tu vida en la cual estás pecando. Sin embargo, si no actuamos en respuesta a lo que tú estás viendo, reflejando en la palabra de Dios, es como si miráramos nuestro reflejo en un espejo y luego nos alejáramos sin hacer ningún cambio. Es como si tú en la mañana te vieras al espejo y estás todo despeinado, todo greñudo, con el pelo parado ahí como un Saiyajin. Sabes que tienes que peinarte, pero no te peines. Y te vas así todo despeinado a trabajar, o vas al colegio o a la universidad así todo despeinado, descuidado. Este es un olvido intencional, una autodecepción. O sea, no te estás decepcionando de ti mismo. ¿Qué quiere decir? La palabra te está diciendo: mira hermanito, mira hermanita, en este aspecto de tu vida estás yendo bien, pero en esto me estás fallando, en esto estás pecando. La Biblia te está diciendo: en esto estás pecando, pero si tú no haces cambio en tu vida, no estás corrigiendo tu vida conforme a lo que está reflejándote la palabra de Dios, estás autoengañándote, autodecepcionándote, estás fallándote a ti mismo y le estás fallando a Dios, porque no estás reconociendo lo que está mal en ti. Estás eligiendo ignorar o no hacer caso a la advertencia que te está haciendo la Biblia. Y esta ilustración, hermanos, nos está invitando entonces a hacer una introspección honesta, es decir, un análisis a tu propio interior, con veracidad, no engañándote. ¿Cómo respondes entonces cuando la palabra de Dios te está revelando áreas de tu vida en las cuales tú necesitas corrección? De repente es muy fácil poder poner cierta justificación, que lo hago por esto, lo hago por lo otro, o que más tarde después cambiaré, ya cuando tenga 50, 60, 70 años recién voy a cambiar, ahí recién voy a hacerle caso a Dios, etc. Puedes poner uno u otro argumento, pero te estás engañando. Santiago entonces nos está diciendo bien claro aquí que esa actitud que nos está llevando a engañarnos va a hacer que caigamos en error. Porque el verdadero discípulo de Cristo no solamente escucha la verdad, sino que permite que esa verdad transforme su vida. Amén. Y esto nos lleva al tercer aspecto, que es la bendición de la obediencia. Ahora, como consecuencia, si tú de verdad te conviertes en un hacedor de la palabra, y tú ves tu reflejo en la Biblia y detectas cuáles son tus pecados, corriges tus pecados y entras en obediencia a Dios, vas a tener bendición. El versículo 25, ¿qué nos dice? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Miren, ahora tú dices: Señor, quiero que me bendigas. ¿Cómo haces? ¿Dios te va a bendecir porque lees la Biblia? No. ¿Dios te va a bendecir porque vienes a la iglesia? Tampoco. ¿Dios te va a bendecir porque das diezmo? Menos. Que te engañen ahí los del Evangelio de la Prosperidad. Dios no te va a bendecir, no te va a dar carro, no te va a dar casa porque tú das tu diezmo. Dios te va a bendecir si obedeces su palabra. Amén. Amén. Y dices: Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué todo me va mal? Agarre el espejito. No agarres el espejito para que digas quién es el más bonito del reino. No, sino agarre el espejito para que digas: ¿en qué te estoy fallando, Señor? Para eso tienes que agarrar el espejito. Entonces, si de verdad tú obedeces al Señor, vas a recibir bendiciones. Y ojo que las bendiciones no se traducen únicamente en lo material.
sino en lo espiritual principalmente. Entonces, aquí Santiago nos está hablando de esta perfecta ley, una ley de la libertad. Esta expresión pareciera ser contradictoria o paradójica, ya que comúnmente nosotros asociamos una ley con ciertas restricciones, porque la ley te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, etcétera, etcétera, ¿por cierto? Sin embargo, la ley de Dios es perfecta y es liberadora porque nos guía a vivir en la voluntad de Dios, que es un lugar de verdadera libertad. Jesús nos enseñó que si nosotros creemos en Cristo, Él nos va a liberar de la condenación eterna y del pecado. Y la obediencia a la palabra de Dios nos va a liberar justamente del poder del pecado y nos va a permitir vivir en plenitud en una vida que está conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de otros, del mundo o del enemigo. Y la clave para experimentar esa libertad y poder recibir bendición es perseverar en obediencia, cumplir los mandamientos que están en la palabra. Y miren cómo expresa también aquí Santiago y nos dice, no seas un oidor olvidadizo. Acá miren, hay más elementos. Nos dicen que hay que ser oidores y hacedores, pero también dice que hay algunas personas que ni siquiera se acuerdan lo que han escuchado. Te escuchas el versículo en la mañana y en la tarde ya te olvidaste lo que te dijo el pastor. Por eso hay que estar atento, no te duermas. Si tu compañero está medio dormido, acostado, dale un codazo para que despierte. La bendición entonces viene no solamente por conocer la palabra, sino por vivirla. Comparando, hay una persona que conoce 100 versículos, pero no pone en práctica ni uno. Otro conoce 5, y los 5 los aplica. ¿Quién será más bendecido? El que aplica, ¿cierto? Al aplicar entonces la palabra de Dios, vamos a experimentar satisfacción y gozo que proviene de vivir en alineación con la voluntad de Dios. Y aunque parezca contradictorio, pues, que la ley pueda darnos libertad, sí nos está dando la libertad. La ley de Dios destaca, la ley de Dios nos va a hacer ver cuál es nuestro pecado. Y nos va a dar la oportunidad para pedirle perdón a Dios. Por eso es importante que leas la Biblia. De repente hay pecados que tú no sabes que son pecados. Pero si tú lees la palabra, va a decir, uy, hice esto. Y en la Biblia dice que es pecado. Si no lees la Biblia, no vas a saber que es pecado. Y si no sabes que es pecado, no vas a pedirle a Dios perdón por ese pecado. Y no vas a tomar la decisión de alejarte de ese pecado. Los cristianos, recuerden, hermanos, si eres creyente, has sido salvo por gracia. Porque alguien te predicó el Evangelio de la salvación, o porque tú lo leíste en algún folleto, y con el amor de Dios por ti, te tocó el corazón, te diste cuenta que eres pecador, y recibiste a Cristo. Si ya has recibido a Cristo, entonces tú tienes que tener en tu mente que debes de vivir para agradarle y obedecerle. Y es que la salvación también incluye la libertad del dominio del pecado. Los creyentes somos libres para vivir como Dios propuso crearnos. Desde luego que eso no significa que vamos a ser libres para hacer lo que tú quieras. No significa eso la libertad o el albedrío. Entonces, ¿para qué Dios te dio libertad? Te dio libertad para que le obedezcas. Entonces, en estos versículos nos están desafiando a vivir una fe que va más allá del conocimiento, solamente un conocimiento teórico, y que se debe traducir en acciones concretas, evitando así la autodecepción que surge de escuchar pero sin actuar. Al mirar atentamente la ley de Dios para poder perseverar en obediencia y así poder impactar en este mundo. Esperemos que cada uno de nosotros pueda responder a ese llamado con una vida de obediencia y acción,
demostrando al mundo el poder transformador de la palabra de Dios. Y la tercera lección, una verdadera vida cristiana, pureza de corazón y acción. Ahora, hermanos, veamos estos versículos de Santiago 1, los versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vemos entonces cómo en estos dos versículos Santiago nos ofrece una reflexión profunda sobre lo que significa practicar una religión que es vana o falsa y una religión que sea pura y auténtica delante de Dios. ¿Y qué aspecto nos está señalando aquí el apóstol Santiago? El primero que señala es que tenemos que considerar la importancia de cuidar nuestra lengua, lo que decimos. Y el versículo 26 comienza con una advertencia sobre el autocontrol de nuestra lengua, específicamente lo que tú estás diciendo a otras personas. Porque incluso acá Santiago nos dice que si alguien se considera religioso, pero no controla su lengua, su religión es vana, o sea, su religión no sirve. Puedes venir a la iglesia, puedes ir a todos los cultos, pero a ver las cosas que tú le dices a otras personas, entonces tu religión no está impactando. Este es un recordatorio contundente entonces de que la verdadera fe se manifiesta en nuestras palabras y en nuestras acciones. No solamente en lo que tú crees o en los contenidos de religión o los contenidos bíblicos que puedas tener en tu memoria. ¿Por qué? Porque la lengua es una herramienta importante, poderosa, que como ya dijimos puede edificar o puede destruir. Con la misma lengua tú puedes bendecir y a veces también con tu lengua puedes maldecir. Si no refrenas, si no controlas tu lengua, tus palabras pueden causar daño, pueden causar división y hasta pueden deshonrar a Dios. Una fe genuina entonces se refleja en la capacidad para poder controlar nuestra lengua, es decir, lo que decimos, mostrando que de verdad tienes una vida que ha sido transformada por la obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué acá Santiago nos hace esa advertencia de tener cuidado con esa religión vana? Porque el engaño del corazón que es mencionado en estos versículos es un aspecto crucial. Es fácil, hermanos, es muy fácil caer en la trampa de creernos piadosos, de creerte muy cristiano, de creerte muy religioso o creerte muy espiritual porque sigues ciertos rituales, porque oras cuando almuerzas, cuando desayunas o porque vienes solamente a la iglesia. Sin embargo, si a pesar de todas esas acciones no hay un cambio interno que refleje que de verdad eres un creyente, si tus palabras o tus acciones no reflejan el poder del Evangelio, tu religión es vana. Esto significa entonces que la palabra de Dios en realidad no ha tenido un impacto real en tu vida. Y así no vas a poder impactar en la vida de otras personas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por lo contrario, Santiago nos está diciendo aquí que tenemos que desarrollar una religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha. Entonces, a diferencia o en contraste de esa religión vana, una religión falsa, en la cual tú no le das importancia a la palabra, Santiago describe aquí lo que Dios considera como una religión pura y sin mancha. ¿Y qué aspectos menciona aquí Pablo en específico? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones o sus problemas. Y guardarse sin mancha del mundo, nos está diciendo acá Santiago. Aquí Santiago nos está demostrando entonces dos dimensiones. Una, cómo estamos impactando con nuestra vida cristiana hacia nuestro prójimo.
Y también el aspecto de la pureza espiritual o la pureza personal. Ejemplos que pone aquí Santiago, ¿no? Como el de visitar a los huérfanos o las viudas cuando tienen problemas, cuando está enfermedad, cuando no tienen que comer, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de compasión y de justicia hacia el prójimo. Si vemos el contexto, el contexto cultural o sociológico del primer siglo en el cual se escribió Santiago, estas personas, los huérfanos y las viudas, eran las personas más vulnerables y las más marginadas de ese tiempo. Personas que necesitaban de apoyo porque tenían una carencia económica de recursos muy grande y necesitaban pues de apoyo social. A tu alrededor también puedes ver personas que también estén en situaciones similares. Puedes tú de repente también darles apoyo. Ahora, no es necesario que tú seas millonario, que tengas un sueldo más o menos ostentoso para que tú prestes el apoyo a alguien. Puedes ser tú también humilde y hasta de esa forma ayudar a otra persona. Incluso una persona humilde puede apoyar no solo económicamente, sino moralmente a una persona que tiene mayores recursos. Santiago entonces nos está diciendo que tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás, actuando con misericordia y con amor hacia las personas que vemos en algún tipo de sufrimiento. Y este tipo de servicio no es opcional, hermanos. No es que decir, a ver si lo puedo hacer, si tengo tiempo, si tengo plata, lo voy a hacer. No, no es opción, es, digámoslo así, necesario o hasta obligatorio que tú como creyente lo hagas. Porque ese amor al prójimo es una expresión natural de la verdadera fe. Además, Santiago está enfatizando aquí el guardarse sin mancha del mundo. Cuidado con las cosas que te rodean. Esto implica ¿qué? Vivir una vida que sea moral y espiritualmente pura, evitando las influencias corruptas del mundo que pueden alejarnos de Dios. Por tanto, la santidad es fundamental para que podamos tener una relación genuina con Dios y para ser testigos fieles del Señor ante el mundo, ante las personas que nos rodean. Entonces tienes que cuidar lo que estás viendo en el internet, cuidando lo que estás viendo en el Netflix, cuidando lo que estás viendo en YouTube, cuidando de lo que estás hablando, cuidado de los amigos que te rodean. Y es que aquí nos está desafiando a examinar pues entonces la autenticidad de nuestra fe. Nos recuerda que la verdadera religión no se trata solamente de rituales externos o de palabras vacías, sino de una vida que se manifiesta como verdaderamente transformada, que se manifiesta en el control de nuestra lengua, en el servicio hacia nuestro prójimo y en nuestra pureza espiritual. Estos principios son esenciales para vivir una fe que agrada a Dios y que impacta positivamente en las personas que nos rodean. Y ahora, ¿cómo podemos aplicar todas estas enseñanzas de Santiago para convertirnos en verdaderos hacedores de la palabra? Primero, y esto es obvio, hay que dedicar tiempo diario a la oración y a la lectura y estudio de la palabra. Establece un tiempo que sea específico cada día para orar y leer la Biblia. Por ejemplo, puedes decir ya, yo voy a orar todas las mañanas antes de ir al trabajo y antes de acostarme. Voy a leer la palabra todos los días a las 5:30 de la tarde cuando regreso del trabajo y voy a darle 45 minutos sin faltar para estudiar mi Biblia. Ese es un ejemplo. Hay que buscar no solamente información en la palabra, puedes navegar de repente por internet, puedes preguntarle a un líder, puedes preguntarle al pastor qué materiales puedes descargar para que te ayuden al estudio de la palabra. Y medita en lo que has leído ese día. Otro aspecto, escucha antes de hablar.
En tus conversaciones diarias, haz un esfuerzo consciente por escuchar completamente lo que te dicen los demás antes de responder. Y piensa, analiza toda la situación, el contexto, antes de que te molestes y respondas, insultes, critiques o discutas con alguien. Esto incluye las interacciones personales, también en tus redes sociales. De repente pones un dislike o pones un comentario medio agresivo a una persona en tu Facebook. Hasta en lo que escribes en tus redes sociales o lo que publicas en tus redes sociales también deben reflejar tu carácter de Cristo, ¿no es cierto? Refrena tu lengua, controla tus emociones. Tercer aspecto, identifica las situaciones en las cuales tú sueles reaccionar con ira o con impaciencia. Antes de hablar o antes de responder, respira. Si quieres, cuenta del 10 al 1 en sentido reverso ahí mentalmente para que te pase el enojo. Y no pierdas el autocontrol. Si estás a punto de estallar, digamos, ora. Señor, cálmame, tranquilízame. Que baje ahí tu ki para que estés tranquilito. Lleva de repente un diario, tu diario devocional, y puedes poner aspectos ahí. Señor, el día de hoy me molesté por este motivo, y puedes ponerle en oración o en estudio bíblico para que en el futuro vayas cambiando tu carácter. 4. Purifica tu vida de las malas influencias. Evalúa tu entorno, tanto tu entorno físico, tus amigos, la biblioteca, lo que escuchas, como también evalúa, ahora que estamos en este mundo actual, evalúa tu mundo o tu entorno digital, tus redes sociales, tu Facebook, tu Instagram, tu TikTok, y elimina toda influencia que te alejan de una vida sana, santa. Por ejemplo, revisa tus programas de TV, la novela que estás viendo, quita esas novelas ahí, no sé, las coreanas, las turcas, las mexicanas, la Teresa y no sé qué otras esas novelas que sabes que están mal, pero sigues viendo ahí conectado, ahí medio hipnotizado. Quita esas novelas, fíjate en los sitios web que estás revisando. Realiza entonces una limpieza espiritual de tu vida, eliminando los malos hábitos o evitando los entretenimientos, evitando también amistades que te alejan de Dios. Si hay una amistad que te dice vamos al tal sitio que sabes que no está bien, ¿le vas a hacer caso? No. Y así te duela, mejor ni veas más a ese amigo. De repente te acercas a él para predicarle la palabra, pero si no quiere escuchar, bye a ese amigo. Y de pareja, mucho menos, ¿no es cierto? Sabes que la palabra, si tú eres creyente, sobre todo jovencito que me estás escuchando, eres creyente, no vas a hacerle caso a un inconverso para que sea tu enamoradito o tu enamoradita, porque si tú eres hija de Dios o hijo de Dios, no vas a querer tener como suegro al enemigo, ¿cierto? Y quinto, pues aplica la palabra de Dios en acciones concretas. Después de estudiar la Biblia, establece el objetivo concreto y práctico para que puedas aplicar todo lo que has aprendido. Por ejemplo, si has aprendido sobre la generosidad, decide ayudar de repente a una persona que tiene algún tipo de carencia. Puedes participar activamente en alguno de los ministerios de tu iglesia para que pongas en práctica lo que has aprendido. Puedes participar en servicio comunitario, en evangelismo, en discipulado, en tantas cosas. Puedes visitar a los necesitados, comprometiéndote a visitarlos a esas personas, a huérfanos en un orfanatorio, a enfermos en un hospital, a ancianos, etc. A los propios hermanos de la iglesia que tienen algún problema también puedes visitar, o a tus vecinos o familiares. Y esto también es importante, que tenemos que mantener una vida intachable, esforzándonos por vivir de manera íntegra y mantenernos alejados de las tentaciones que van a manchar tu testimonio como creyente. Entonces, en vez de buscarte así que tu mejor amigo, en vez de que sea alguien del mundo,
tu mejor amigo tiene que ser un compañero espiritual, o sea, un creyente como tú, para que puedas compartir con él momentos de devocional, de estudio bíblico, o de luchas y éxitos, o también de dificultades en el desarrollo de tu vida espiritual. Finalmente, entonces, en estos versículos de Santiago, nos está llamando a vivir una fe auténtica que va más allá de una escucha pasiva de la palabra de Dios. Nos está exhortando a controlar nuestras palabras, a actuar conforme a lo que creemos, a servir a los necesitados con amor y a mantenernos en obediencia. Además, pues está subrayando la importancia de la pureza personal, alejándonos de las influencias corruptas del mundo. Y como nos dice casi al final Santiago, la verdadera religión es aquella que se refleja en una vida que se mantiene en obediencia activa, en misericordia, con apoyo, en amor hacia el prójimo, y una relación genuina con Dios. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana por la lección que tú nos has dado y por remarcarnos que nosotros debemos ser no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Padre Celestial, permite que nosotros podamos crecer en ese sentido, de que podamos tener una actitud hacia poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra y de permanecer en obediencia hacia ti. Guíanos, Señor, en ese camino, porque sabemos que con todas las corrientes de este mundo y todas las distracciones que están a nuestro alrededor, puede ser esto en ocasiones bastante difícil. Pero si tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, vamos a poder desarrollar la fuerza que necesitamos. Guía, Padre Celestial, a cada una de las personas que nos están escuchando y permite que ese poder pueda desarrollarse más en ellos. Susténtanos también, Padre Celestial, en cualquier tipo de necesidad, ya sea económica, emocional o de salud, que podamos estar atravesando. Cuida de nosotros, Señor, y danos la fortaleza y sabiduría que se necesita en este día. Gracias, Padre, por lo que has hecho tú por cada uno de nosotros, por la manera en que hemos desarrollado también el ministerio en esta iglesia durante estos 22 años, y permite que podamos seguir ofreciendo al mundo que nos rodea la palabra de vida que únicamente viene de ti. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.